Saludos amigos y hermanos en la fe, es un gusto estar una vez más con ustedes en nuestro repaso, lo que es resumen, reflexiones de nuestra escuela sabática. La lección que vamos a compartir en este momento tiene que ver con la luz del santuario. El tema, la doctrina del santuario, es una de las doctrinas particulares de nuestra iglesia. El santuario, que es la base fundamental para el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la segunda venida de Jesús, que fue el estudio que realizó Guillermo Miller. Recordemos que para 1844 se había predicado que Jesús vendría a la tierra, confundiendo el mensaje de que la tierra era el santuario. Pero retrocediendo un poquito, y después de los estudios, después de ese chasco, esa desilusión, esa decepción que hubo entre los primeros adventistas de este nuevo tiempo, hubo un grupo de personas que siguieron estudiando, no se dieron por vencidos y decidieron que este suceso, que era histórico en lo que es el cumplimiento de la profecía, el estudio de la profecía, aún en el tiempo que debía cumplirse, recordemos que esta profecía tenía que ver con Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. A partir de aquello, pues, en ese estudio se llegó a la conclusión de que el 22 de octubre era una fecha importantísima, una fecha que para muchos daba concosaba con exactitud para quienes interpretaron en ese momento la segunda venida de Cristo. Pero con los estudios, volviendo un poco hacia atrás y analizando lo que era la salida de la orden, el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, las fechas que se habían dado, y de alguna manera entrando un poco más profundamente en el estudio de la palabra, se tuvo en cuenta esta luz sobre el santuario. En el libro de Éxodo, capítulo 25, 8 y 9, Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario. En el desierto, cuando habían salido de Egipto y estaban vagando por el desierto, ellos querían tener un contacto directo con Dios. Y Dios dijo que se iba a manifestar. Les pidió que construyeran un tabernáculo donde Él se iría a manifestar. Y se les planteó cierto tipo de rituales que simbolizaban al Creador y por otra parte al Salvador de la humanidad. Por medio de estos símbolos, el sacrificio de los corderos, que simbolizaba a Jesús entregando su sangre por la humanidad, el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, podía ver hacia adelante el perdón de sus pecados. Y cada día se hacía un ritual. En este simbolismo que tiene la Biblia, se tenía que sacrificar un corderito en la mañana, de acuerdo a los pecados de los pecadores, y otro en la tarde. Esto se hacía durante todo el año. Complementando con esto del santuario celestial, el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 6, nos amplía un poco más acerca de ese santuario celestial. Recordemos que Moisés tuvo las indicaciones, la orientación de cómo le había mandado Dios de acuerdo a un modelo. Ese modelo del santuario celestial. Una vez al año, en el llamado Yom Kippur, el pueblo de Dios tenía que hacer un momento de reflexión, un momento de confesión de sus pecados, ayuno y oración, y eso lo había establecido Dios por medio de su palabra. El libro de Levítico, capítulo 16, versículos 23 y muchas otras citas más,
nos muestran que una vez al año tendría que hacerse ese ayuno, pero donde el ritual sería un poco más diferente. En ese momento el sumo sacerdote, porque en el transcurso del año oficiaba el sacerdote común, pero en el día de la expiación, en el Yom Kippur, el sumo sacerdote hacía expiación por todo el pueblo, incluido el sumo sacerdote. Y ahí era cuando tenía que entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo asperjaba la sangre que llevaba del cordero como un símbolo del perdón de los pecados de su pueblo y el perdón de los pecados del mismo sacerdote. De acuerdo a las orientaciones que tenemos, dice que el sacerdote tenía una vestimenta especial y algo llamativo. Tenía unas campanitas en torno a su vestimenta que cuando él se iba a presentar en el lugar santísimo tenía que haber confesado sus pecados. Si en caso de que no hubiera confesado él sus pecados o había un pecado que no se había purificado, existía el peligro de que el mismo sacerdote, sumo sacerdote, podía morir. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Y por qué el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 14, dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado? La hora del juicio ha llegado. El libro de Daniel nos habla cuando en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, nos está hablando esa muestra que hace el Señor, la forma en que tiene para que su pueblo pueda estar informado. Dice Daniel 7, 9 a 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dios, por medio de símbolos, por medio de figuras, ha hecho que su pueblo, a través de la historia, esté informado del propósito que Dios tiene para su pueblo. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, complementa. Este es un mensaje muy común, muy conocido para el pueblo adventista, conocido como el mensaje de los tres ángeles. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es parte de este mensaje. Recordemos, nosotros por medio del estudio de la Biblia sabemos que el 22 de octubre de 1844 se ha dado inicio a ese juicio que se está realizando en el santuario celestial, en el cielo. Todo apuntaba, en tiempos de Jesús, apuntaba que ese día de Yom Kippur era un tiempo de perdón, confesión de pecados y perdón de los pecados. En ese día se hacía un ritual, se escogían dos sacrificios, uno que era por el pueblo y uno conocido como Azazel, el chivo expiatorio, donde se confesaban los pecados. Se imponían las manos sobre ese chivo que había sido seleccionado para cargar con los pecados y era llevado hacia el desierto y era abandonado el desierto como una simbología de que en algún momento los pecados van a ser cargados sobre el generador de los pecados, en este caso Satanás mismo. Con ese ritual, con esa simbología, se cumplía la esperanza que tenemos nosotros como adventistas. La buena noticia del lugar santísimo. Hebreos capítulo 4 nos habla de las invitaciones que Dios hace para mantenernos firmes, de acercarnos, dice, con confianza ante el trono celestial. Es decir,
Estamos viviendo en este tiempo que es un tiempo de gracia para todas las personas que quieren creer en Dios y quieren que sus pecados sean perdonados. Aquí en la tierra se ha establecido un sacerdocio humano que está sustituyendo al sacerdocio de Cristo. El hombre ha tratado de suplantar este sacerdocio donde el hombre puede perdonar los pecados de acuerdo a la religión popular que tenemos en el mundo, donde hombres se arrogan el derecho de perdonar pecados. Pero el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, el único que puede perdonar nuestros pecados. En este momento se está llevando a cabo un juicio en la tierra, donde el nombre de cada uno, este juicio es aplicado a todos los seres humanos. Para las personas que creen en Jesús, que aceptan el sacrificio de Cristo, que están esperando la segunda venida de Jesús, aquellos que han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, hay la esperanza de la vida eterna, la resurrección y la vida eterna. Todos queremos ser perdonados de nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios, el plan de Dios, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente en este mundo que estamos viviendo hay un rechazo consciente a veces y directo al mensaje del perdón y de la salvación. Mucha gente no cree y mucha gente rechaza. Pero para las personas que creen, para quienes quieren aceptar el sacrificio de Cristo, recordemos que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, no termina en la cruz. Para algunos el trabajo, la obra de Cristo ha terminado en la cruz. Para nosotros, a partir de la cruz, de la resurrección, se ha iniciado una obra diferente. Es ahí donde la doctrina del santuario celestial puede que reciba algún tipo de ataques de personas que no están de acuerdo con esto. Pero sabemos que en ese santuario celestial, en esa hora del juicio, tenemos un abogado. Jesús es nuestro abogado y está intercediendo por nosotros. Es decir, todas aquellas personas que creen en Jesús, que aceptan el sacrificio de Cristo y confiesan sus pecados y por fe se aferran a la vida eterna, saldrán libres de este juicio. Es decir, la sangre del Cordero, cuando Juan vio a Jesús, hizo una referencia a esta simbología del santuario. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, Jesús o el Corderito simbolizó a Jesús durante todos esos años en que estuvo el santuario, el tabernáculo en la tierra, hasta el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Ahí se cumplió todo ese ritual de sacrificios, todo ese perdón de los pecados por la sangre de los corderos, se cumplió en el sacrificio de Cristo en la cruz. Fueron abrogados esos sacrificios. Es ahí donde mucha gente confunde muchas veces y dice que la ley ha sido abrogada. En realidad lo que ha sido abrogado han sido esos rituales, esas leyes ceremoniales que tenían que ver con los sacrificios de los corderitos y que se hacían diariamente y una vez al año en el Yom Kippur. Desde el 22 de octubre de 1844, en que sabemos que Jesús ha pasado del lugar santo al lugar santísimo y en este momento está intercediendo por su pueblo, hasta el momento en que se termine esa hora del juicio, el siguiente acontecimiento será la segunda venida de Jesús. La doctrina del santuario, que es bastante amplia y que usted puede, si está interesado, recibir material respecto a esto, para poder informarse más y para poder tener un conocimiento mucho más exacto.
Y en algún momento les habíamos dicho y queremos hacer una vez más la invitación para que usted pueda ponerse en contacto con nosotros, y tenemos algún material que le vamos a hacer llegar. Si usted quisiera algunos estudios, seminarios acerca de Apocalipsis, de Daniel o de la fe de Jesús, también póngase en contacto con nosotros. En este pequeño resumen y reflexiones de nuestro estudio de Escuela Sabática, también queremos pedirle que si de alguna manera está de acuerdo con nosotros, si ha sido de su agrado, poder compartir este video y si puede, darle un me gusta. Quiero agradecerles por su tiempo y hacerles la invitación para estar en un nuevo estudio muy próximamente. Desearles que tengan buenos días, buenas noches, una feliz semana y que Dios les bendiga.